Esa es una obra que no le tiene que envidiar a ninguna de ingeniería en el mundo, una cosa espectacular, y la tenemos en Antioquia. Desde que tenemos el intercambio vial, ya no tenemos que cerrar el túnel por congestiones en la zona del aeropuerto. Es una obra que trabaja con todas las garantías, con toda la calidad, como lo exigen las concesiones modernas. La construcción del túnel de Oriente 2 avanza. Más de 2.000 personas hacen posible una obra de infraestructura que continuará mejorando la movilidad entre el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño. Estamos en la boca del túnel, donde la obra no solo se construye, también se cuenta. Hoy estamos empezando una nueva temporada desde el Centro de Control Operacional porque definitivamente tenemos que darle paso a la obra, tenemos que dejar que la obra avance y por eso cambiamos de escenario. Pero estamos en un lugar muy especial, estamos en el cerebro de la operación del túnel de Oriente. Desde aquí más de 250 cámaras vigilan toda la operación de vías a cielo abierto y del túnel, y desde acá también se vigilan los 64 kilómetros de vías concesionadas que tenemos en la concesión Túnel Aburrá Oriente, que son variante Palmas, Santa Elena, doble calzada Las Palmas y túnel de Oriente. Bueno, hoy vamos a hablar con un invitado muy especial sobre un tema que conecta las regiones, que cambia la vida de las personas gracias a la articulación de la empresa pública con el sector privado. Hoy nos acompaña Horacio Gallón, el secretario de Infraestructura Física de Antioquia. Secre, bienvenido a En la Boca del Túnel. Muchas gracias, Lina. Un saludo especial a todos. Qué felicidad estar acá en este centro de monitoreo, donde estamos viendo qué es lo que está pasando al interior de la concesión, de los túneles, de los viaductos, cómo desde acá se sabe dónde hay una dificultad y cómo la podemos solucionar de manera inmediata. Un lindo CEP que tenemos hoy acá en la concesión. Y muy importante, secretario, para que usted esté tranquilo y quienes nos escuchan y nos ven, que la operación no para, que tenemos un centro de control de respaldo que está al otro lado del túnel, que está en el lado de Sajonia, y desde allá nuestro equipo está monitoreando la operación, así que podemos estar tranquilos, no dejamos descuidado ni un segundo a nuestros usuarios. Así es, y eso es una premisa de la construcción de esta segunda etapa del túnel, donde hemos venido trabajando en la obra física, pero el túnel sigue funcionando de la misma manera como venía hasta agosto del 2024 que firmamos la concesión. Así es, secretario. Bueno, y para las personas que nos escuchan y transitan a diario por las vías concesionadas, el concepto de concesión vial es un concepto difícil de entender, digámoslo así, porque esa alianza entre el sector público y el sector privado es compleja de explicar y no la han intentado explicar de muchas maneras, pero cuéntanos usted en sus palabras cómo le explicamos a un usuario que va de Medellín a Río Negro, que vive en Medellín pero trabaja en Río Negro o va de paseo al Oriente el fin de semana, cómo este modelo es una herramienta efectiva para materializar obras de infraestructura, no solo en Antioquia, sino también en el país. Las concesiones se crearon por allá en la década del 90 y se profundizaron simplemente para poder construir los proyectos estratégicos que vencieran los periodos de gobierno. Normalmente un periodo de gobierno es de 4, 5, 6 años en el mundo y no se podían construir estas obras tan grandes, las que pasan de esos gobiernos. Entonces, además, otra condición era que los países no tenían los recursos suficientes de los impuestos o de los tributos. Entonces, ¿qué hicieron? Simplemente buscaron a los privados que tenían la posibilidad de hacer inversiones para cumplir con estos proyectos estratégicos. Es así como en el mundo y en Antioquia y en Colombia tenemos algunas concesiones. Yo les voy a dar un ejemplo. En los periodos de gobierno del 2012 al 2010 se diseñaron las vías de cuarta generación. Los gobiernos del 2010 al 2014 y 2016 esencialmente contrataron estas obras y del 2016 al 2026 que estamos terminando de construirlas. Es decir, hay alrededor de 6 gobiernos que han venido funcionando para que estas obras que están concesionadas en el país funcionen. Lo mismo pasó con esta concesión que se originó en el año 97, que empezó y se contrató creo que 2010-2011, que empezó la construcción en esa época, que en el 2019 se terminó la primera etapa y que pensábamos que la cantidad de vehículos que hoy pasan iban a pasar en el 2030-2032, pero esa cercanía de los dos valles, del Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás, hizo que nosotros en el 2024 llegáramos a realmente hacer un otro sí para firmar la segunda etapa. Yo creo que me le adelanté a las preguntas, Lina, pero el tema de las concesiones es para
vencer los obstáculos del tiempo de un periodo de gobierno y cumplir los proyectos estratégicos grandes. Hay obras estratégicas y proyectos estratégicos en concesiones viales, en líneas férreas, en puertos, en aeropuertos, en temas cárceles también. Entonces aquí lo que hicimos es aprovechar el dinero de los inversionistas privados para construir las obras públicas y ahí ganamos todo el mundo, gana el inversionista y gana el público porque vamos a tener más rápido estas obras. Desde su experiencia, secretario, usted ya lo ha dicho, trabajar en equipo, el gobierno departamental con la empresa privada es una ganancia para todos. Y cada vez se van afianzando esos medios y esos mecanismos. Imagínense que además de las concesiones, en el gobierno nacional y los departamentos y los municipios ya estamos haciendo obras por impuesto en los municipios PEDET y XOMAC, donde invitamos a todos los privados a que no le paguen directamente a la DIAN hasta el 50% de la renta, sino que venga, hagamos una obra pública que el Estado no tiene con qué hacerla. Entonces, es fundamental, las concesiones cada vez toman más poder y nosotros en el gobierno de Antioquia, bajo el liderazgo de Andrés Julián Rendón, nos ha dicho, tenemos que buscar que los inversionistas lleguen a construir las obras del departamento. Así vamos a tener mayor competitividad. Mire, Lina, la verdad, lo que hace que tenemos esta concesión, los valles de Aburrá y San Nicolás, cada vez son más juntos. Primero la gente dormía en Río Negro o en el oriente y trabajaba en el valle de Aburrá en Medellín. Ya es al contrario, ya mucha gente de Medellín sigue viviendo y durmiendo en Medellín y ya trabaja en el oriente. Eso es gracias a estas conexiones que nos permiten las concesiones. SECREP, en agosto de 2024, como usted dijo ahorita, se logró materializar la segunda etapa, pero eso fue muy importante porque se logró la firma del otro sí, o sea, se venía hablando desde el 2022 de la segunda etapa, de la estructuración con la activación del tráfico, pero ustedes en 2024 lograron esa firma para iniciar las etapas preconstructiva y constructiva del túnel de Oriente 2. Esta sin duda fue una gran apuesta de la gobernación de Antioquia, porque aunque ya se venía trabajando, como le decía, desde 2022, ustedes impulsaron el inicio. Entonces, secretario, cuando usted llegó al cargo en 2023, 24 el inicio, sí, ¿ustedes veían posible eso? O sea, ¿ustedes claro cómo sí lo veían? El gobernador Andrés Julián Rendón es una persona muy cercana a la gente y decía, ya se nos quedó pequeño esa concesión, entonces tenemos que buscar la posibilidad de hacer la otra calzada, y nos puso a trabajar inclusive antes de posesionarnos. Yo recuerdo que en diciembre hicimos la primera reunión acá con el INSA, con todos los socios, explicándonos qué era la concesión y qué debíamos iniciar. Entonces nosotros nos pusimos en la tarea en enero, tuvimos muchas reuniones con la concesión porque la estructuración financiera teníamos que madurarla, logramos madurarla por allá en julio y empezaron los comités, tanto del sector privado con ODINSA a la cabeza, como nosotros en la gobernación, los comités de contratación, el COS, para después llegar en agosto, gracias a Dios, a esa firma que se está materializando para que ojalá en diciembre del 2027 tengamos la segunda calzada ya en funcionamiento. Ahí ponemos al doctor Preciado a correr un poquito, pero ese es el fin de esto, lograr que los antioqueños nos beneficiemos lo más pronto posible de esta concesión. Ahí están ustedes poniendo a correr a todos los ingenieros de la concesión Túnel Aburrá Oriente, pero bueno, así yo creo que el esfuerzo va a valer mucho la pena, secretario. Hablemos de éxitos y de proyectos exitosos, porque uno de los proyectos que marcó como ese inicio, esa llegada de ustedes también a la gobernación, y fue el intercambio del aeropuerto José María Córdoba. Lograr arrancar y terminar ese proyecto en tiempo récord definitivamente cambió la movilidad y también yo creo que de alguna manera pudo acelerar también e impulsar más la intención de iniciar la segunda etapa del túnel de Oriente. ¿Cómo vivió usted esa obra, secretario? ¿Y cómo considera que impacta el desarrollo? Como dice el gobernador, hay que estar encima en la yugular de la concesión para que terminaran ahí rapidito. Entonces, esa era una obra que se debería terminar en noviembre del 2025, que había empezado como en noviembre del 2024 ya la construcción, y nosotros le dijimos a la concesión, venga, eso tenemos que tenerlo listo para la primera semana de julio, porque estaba la feria aeronáutica, teníamos pues toda la expectativa. Y empezamos con el cronograma el día menos, pero contando no desde noviembre y no desde julio, para dejarlo funcional.
y lo logramos. El 6-7 de julio quedó funcional la glorieta del aeropuerto, una cosa espectacular. Y ya dejamos el paisajismo para que se fuera con el tiempo, para tener la obra monumental, espectacular que tenemos hoy en esa glorieta, que nos sirve para las conexiones del Valle de Aburrá con el oriente, con Guarne, la autopista Medellín-Bogotá, con Llano Grande, Río Negro y viceversa, además de esa conexión fundamental con el aeropuerto José María Córdoba. Y volviendo un poco al intercambio, ¿cómo ha visto usted ese cambio de la dinámica de la movilidad en el oriente con la operación del intercambio desde el año pasado, desde el 2025? Cada vez ha mejorado mucho. Nosotros teníamos allá trancones de 3-4 horas y porque el intercambio, hay una dificultad con una vía concesionada de la Nación, que es de Devimed, que le faltan 3.5 kilómetros en la doble calzada, la que va de la glorieta del aeropuerto a la glorieta del Tablazo. Entonces se juntaba ese embudo que tenemos por no tener la doble calzada en ese sector y enseguida el embudo que teníamos solamente por la glorietica inicial. Ya yo creo que bajamos en un 80-85% la congestión en ese sector gracias a esto. Y la gobernación muy interesada en que pronto nos den la facultad y la posibilidad de construir la otra calzada y ahí sí los antioqueños van a tener la posibilidad de ir de un lado a otro desde el Valle de Aburrá hasta el Valle de San Nicolás con toda la tranquilidad de que no vamos a tener en ningún momento ningún trancón porque la tecnología, el diseño geométrico de esa glorieta es espectacular para el tránsito de todos los vehículos que van de un lado a otro. Nosotros siempre lo llamamos como la nueva puerta de entrada a Antioquia porque era definitivamente la puerta que todo el que llegara, turista o propio del departamento, llegara a un muy buen lugar y ese es definitivamente el intercambio vial. Esa es una obra que no le tiene que envidiar a ninguna de ingeniería en el mundo, una cosa espectacular y la tenemos en Antioquia. Secretario, y un dato, desde que tenemos el intercambio vial, ya no tenemos que cerrar el túnel por congestiones en la zona del aeropuerto. Entonces, sí, eso es un gran logro con este proyecto. Así es, Lina, eso es una bendición para nosotros los antioqueños. Secretario, estamos en un momento muy importante de la ejecución del túnel de Oriente 2. En este momento tenemos 6 frentes de obra activos de los 13 en total. Es una de las grandes obras que se adelanta en el departamento en equipo con la concesión, con Odinsa Vías, con Grupo Argos. Desde ese seguimiento institucional que usted le ha hecho muy juicioso al proyecto como representante de la Gobernación de Antioquia, ¿cómo ve la evolución y el ritmo que va llevando el proyecto hasta este momento? Vamos bien, Lina, nosotros muy contentos porque según el cronograma, en octubre ya tenemos funcional ese viaducto de Sajonia, entonces vamos a tener alrededor de 800 metros desde la glorieta del aeropuerto hasta el peaje en doble calzada, entonces vamos agilizando mucho más el tráfico en ese sector. Y uno cuando ya empieza a mirar al interior del túnel Santa Elena, que ya empiezan los trabajos para el revestimiento, que ya empiezan los trabajos para la pavimentación, para encauzar las aguas, uno ya se siente muy contento porque ese es uno de los hitos grandes, es el túnel que tiene 8.4 kilómetros y nos va a permitir que con la adquisición de los equipos electromecánicos que viene teniendo ya la concesión, empecemos a instalarlos pronto. Esos equipos electromecánicos nos dicen que se pueden instalar en 11, 12 meses, entonces requerimos que tengamos ese revestimiento lo más pronto posible para poder empezar a instalarlos allá. Pero cuando usted ve las cimentaciones, las fundaciones de los viaductos y los puentes de aquí para abajo, le da mucha más alegría porque son viaductos muy largos, muy grandes y que la concesión ya ha venido haciendo las licitaciones de una manera muy inteligente, pero usted donde nos han sorprendido bastante a nosotros es que en ningún momento han tenido que cerrar el tránsito para la gente. Hay un pare y siga a veces de 3-4 minutos mientras pasa una volqueta de un lado a otro para el botadero. Eso es fundamental porque la gente ve las obras al frente de donde está su vehículo, pero lo ve con mucha tranquilidad y con mucha esperanza de que la estamos construyendo de una muy buena manera. Secretario, y eso es muy importante, también ese llamado a nuestros usuarios a que tengan paciencia, porque una obra como esta no se construye ni de la noche a la mañana y a veces nos tenemos que sacrificar un poquito, entonces creo que también muy importante hacerle ese llamado a los usuarios. Así es, aquí estamos trabajando por el bien de todo el departamento, a toda máquina, Lina, a toda máquina estamos haciendo la tarea y continuando con las obras, me dijeron que ya habían contratado los otros viaductos,
que ya el túnel Seminario ya tiene una excavación de más de 250 metros, que ya va funcionando supremamente bien, que esa también era una de las rutas críticas que hemos venido venciendo. Es decir, esta doble calzada va a ser una muy linda realidad para toda Antioquia. Y aquí es donde mostramos nosotros que las concesiones son exitosas en la medida que se manejen bien, que se estructuren financieramente bien, porque aquí estamos ganando todos. Aquí gana el inversionista, el concesionario, ganamos nosotros en la gobernación, porque en la medida que vamos juntando estos valles y que vamos teniendo la posibilidad de demorarnos menos para venir de Río Negro o del oriente hacia el área metropolitana Medellín de manera especial, pues vamos a tener la posibilidad de ser mucho más competitivos. Los territorios se desarrollan, Lina, en la medida que estamos más cerca a los puertos y a los aeropuertos internacionales. Y eso es lo que está haciendo la concesión Túnel Aburrá Oriente, simplemente nos está juntando todo ese oriente, todo ese Magdalena Medio, pronto el suroccidente del país, con los puertos. Por aquí vamos a atravesar por el área metropolitana, por Medellín, llegando a el túnel de Occidente y vamos hacia el Urabá, porque ya hoy tenemos el puerto más cercano a los 9 centros de producción del país, que está Puerto Antioquia en el Urabá antioqueño, y eso va a ser una locura, eso nos va a desarrollar esa competitividad. Por eso nosotros, cuando llegamos en enero del 2024, lo primero que dijimos, hay que firmar rápido, hay que revisar bien esa estructuración, que gane la gobernación, que le vaya bien al inversionista para que haga las obras lo más pronto posible y de excelente calidad, como se ha enseñado Argos, como se ha enseñado DINSA, como han estado todos los inversionistas haciendo y desarrollando infraestructura en todo el país. Y aquí vamos, secretario. Como dice el secretario, vamos a toda máquina. Y hace poquito, secretario, lo vimos visitando el túnel Seminario con el gobernador. ¿Cómo les fue en esa visita y cómo vieron ese avance en la excavación? No, supremamente bien. El gobernador salió muy contento porque él cuando pasaba veía que ya estaban haciendo la excavación, pero ya cuando uno tiene e interioriza más de 200 metros, ya uno ve, Dios mío, ya esto está avanzando de una buena manera, ya no nos quedó grande, porque al inicio teníamos mucho temor por la baja cobertura en temas técnicos, porque ahí encima hay una piscina, hay una infraestructura del seminario, y teníamos que trabajarlo de una excelente manera. Entonces, aquí la ventaja es que tenemos con una ingeniería muy capacitada, una ingeniería que en temas de viaductos y túneles son los mejores del país, y son los que están construyendo esta gran concesión. Y con un reto adicional, secretario, y es que tenemos la operación al lado, o sea, la operación del túnel Seminario es ahí a muy pocos metros y lo estamos haciendo de una manera segura. Sí, lo que pasa es que se la ingeniaron bien con esa vía industrial para no tener obstáculos, para garantizar la seguridad absolutamente de todas las personas, también para los que transitan, pero también para los que trabajan. Entonces, es una obra que trabaja con todas las garantías, con toda la calidad, como lo exigen las concesiones modernas, de que lo vamos a cumplir con los mejores estándares de calidad y que esta concesión va a seguir funcionando por mucho tiempo, porque la gobernación se siente orgullosa de tener esta concesión. Secretario, nosotros tenemos una campaña muy importante, porque la seguridad vial también es muy importante en la concesión Túnel Aburrá Oriente. Nuestra campaña se llama Manéjate Bien, me imagino que la ha escuchado. Claro que sí. Y el secretario también es usuario del túnel y se maneja bien. Pero bastante, con toda seguridad que nos manejamos supremamente bien, damos los 60 métricos del espacio, llevamos a los 60, 70 kilómetros por hora, o sea, vamos manejando bien todo las condiciones que nos pone la concesión para que lleguemos de un lado a otro de la mejor manera. Además que cuando estamos en obra también es muy importante tener en cuenta esas señales en la vía de pare y siga, que eso es lo que siempre hemos reforzado con los usuarios para que nos ayuden a que la obra avance y que podamos tener una doble calzada que nos va a beneficiar a todos, secretario. Así es muy importante, Lina. Yo quiero también colocar como un temita adicional, y es que a la par de esta concesión se están construyendo 3 obras muy importantes, que es la vía de Belén al aeropuerto, que es una vía que nos va a recortar en 15 minutos las que vienen de la autopista Medellín-Bogotá hacia el aeropuerto de Llano Grande o hacia Medellín, porque va a ser una línea recta de 6.5 kilómetros que ya estamos con todos los licenciamientos de la Corporación Autónoma para empezar a construir. La otra es la vía Llano Grande hacia La Ceja,
que son 12 kilómetros, que ya está en construcción y va de una muy buena manera. Y este mes nos dicen que inicia la construcción del viaducto en Sancho Paisa, también nos ayuda mucho allá en Indiana para quitar esa congestión que se da en unos momentos por los colegios en las horas pico. Entonces vamos a tener un viaducto que nos lleve desde la doble calzada de Palmas hacia la variante de Palmas por la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Entonces estamos felices porque tenemos a la par 3 obras adicionales de esta doble calzada de la concesión Túnel Aburrá Oriente. Y que finalmente, secretario, lo que van a hacer es seguir conectando y acortando esa distancia entre el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño. Porque esta concesión, Lina, fue muy bien diseñada en su momento, porque le colocaron unas obras, unas vías complementarias que hoy se están aprovechando de tener unos excedentes de los peajes. Pues pensábamos que en el 2024 iban a pasar 22 mil vehículos y están pasando 30.000. Entonces, esos excedentes nos ayudan a construir todas estas obras que hoy requiere el departamento de Antioquia. Secretario, muchas gracias por venirnos a contar acá, escuchar de su boca esta experiencia en la construcción del túnel de Oriente 2. Es muy importante también ver cómo el gobierno departamental hace posible este tipo de proyectos y bueno, qué bueno tenerlo acá en el cerebro del túnel de Oriente. No, muchas gracias, Lina, y también decirles que con Medellín hemos venido trabajando para que en la calzada que le corresponde a Medellín, la doble calzada, de Palmas, en el sector de San Carbón, pronto van a hacer un viaducto, van a hacer ahí un intercambio para ir hacia la 34. Ya la semana antepasada lograron la licencia ambiental con la ANLA para un aprovechamiento forestal y eso nos va a ayudar a agilizar para llegar a todos los municipios del área metropolitana de una mejor manera. Y eso definitivamente va a cambiar la salida de los usuarios del túnel, porque claro, no se van a encontrar con ese trancón a la salida, sino que van a tener una movilidad mucho más fluida, especialmente los fines de semana. También es decirles que ese trabajo mancomunado de la Alcaldía de Medellín, del alcalde Federico y el gobernador Andrés Julián Rendón, vienen dando un éxito total y rotundo para poder complementar y eliminar todos esos trancones que a veces tenemos en algunas de las vías. Secretario, muchas gracias por estar aquí en la boca del túnel. Esperamos que nos vuelva a acompañar en un futuro y gracias por contarnos su experiencia en este proyecto. Muchas gracias, Lina. Saludo especial a todos los personas que transitan por esta bella concesión. Esto es En la boca del túnel, donde las obras no solo se construyen, también se cuentan. Hasta pronto.